ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te haya levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios porque me ha dado la oportunidad una vez más de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder entender las palabras que sé que vienen reveladas del cielo para nosotros, para traer conocimiento, entendimiento, sabiduría, para llevarnos a esa estatura que el Padre quiere de nosotros, para que tengamos la verdad y podamos ser libres de toda cautividad, de toda mentira que ha enviado el enemigo en toda la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que sin más preámbulo vamos a entrar en materia. Hoy vamos a estar contando una de aquellas historias que tanto nos encanta y que nos edifican. Esta historia se llama De un tronco imperfecto a una obra de arte. Dice así: después de una fuerte tormenta, un árbol frondoso y centenario se dio y cayó quedando con las raíces de fuera. Casi al instante, un leñador que andaba cerca en el bosque llegó y comenzó a cortar la madera. Era tan grande el árbol que aquel leñador necesitó de la ayuda de sus compañeros. Al final se logró obtener la mejor madera del árbol. Solo la parte del tronco con las raíces quedó sobrando. El leñador decidió llevarlo a su casa, aunque le pareció que no servía de mucho. Pasaron los días y aquel tronco estaba tirado, soportando el sol y la lluvia en las afueras de la casa. Un día pasó un hombre y vio aquel tronco, se acercó y le preguntó al leñador si podía vendérselo. El leñador le contestó: ese tronco no me sirve para nada. Es más, si lo necesita, yo se lo regalo. Lléveselo. En el momento, aquel hombre pidió que le llevaran ese tronco a su casa y agradeció enormemente al leñador por el gentil regalo. El hombre era un importante escultor. Al tener aquel rústico tronco en su casa, comenzó a tallarlo y esculpirlo. Tardó días y logró hacer una hermosa obra de arte que llegó a venderse a un precio impensable. La hermosa reflexión que nos deja esta bonita historia es que no siempre las personas logran alcanzar a ver el valor de las cosas en sí. No alcanzan a dimensionar, tal como lo hizo este escultor, porque él logró ver más allá de lo que podían ver en aquel pedazo de madera, a lo mejor asoleado, con poca apariencia, pero aún así vio lo que podía llegar a ser después de ser transformado en una obra perfecta. Uno de los ejemplos bíblicos que nos acerca a esta historia, seguramente usted lo ha escuchado porque lo hemos hablado en este ministerio, es la vida del apóstol Pedro. Sabemos que cuando el Señor lo fue a buscar, ni siquiera tenía pinta de apóstol, de discípulo de Cristo, ni siquiera se dedicaba al oficio de predicar la palabra. Pero allí el Señor logró ver lo que no todo el mundo a su alrededor, porque a lo mejor ellos veían naturalmente, lógicamente y razonable. Así él se crió allí junto al mar y eso fue su oficio que aprendió a hacer. Lo que pasa es que la palabra nos dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Y el que creó a Pedro, el que le dio la vida y lo trajo a este mundo, sí sabía lo que podía sacar de él. Él sabía hasta dónde lo podía llevar, aunque él mismo ni siquiera se imaginara todo esto. Ahora bien, aunque muchos fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, muchas veces este mundo que está caído en el pecado lleva a los seres humanos a cosas contrarias al propósito de Dios. Y me encanta lo que dice Filipenses 1:6. Dice que estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó creándonos, trayéndonos a este mundo y juntamente allí nos estableció dones y talentos y propósitos para cumplir. Y aunque de momento las personas estén vagando en caminos diferentes, Dios
siempre buscará la manera de tocarle la puerta y poder entrar para empezar a hacer su propósito, tal como lo hizo con Pedro. Al punto que cuando Pedro comenzó ya a ejercer su ministerio, muchas personas se preguntaban, ¿acaso este no era Pedro el pescador? ¿Nota usted cómo Dios cambia, transforma los planes del hombre? Valga la pena aclarar que la palabra nos dice que los planes, los propósitos de Dios, la voluntad, son buena, agradable y perfecta, porque se conducen de acuerdo a nuestra designación, aunque usted de momento no lo sepa. Hace poco empecé a leer un libro que me obsequiaron y allí comencé a recibir tantas palabras reveladoras y que tienen que ver con este tema. Y una de las cosas que enseñaba este libro es que no importa cuán fuerte sea, no importa cuál varonil te consideres, Dios tiene la capacidad de derribarte, de debilitarte y empezar a hacer en ti el propósito que ha planeado. Allí encontré una frase que me gustó y de hecho la compartí en mi estado de WhatsApp y dice: porque Dios es demasiado bueno para dejar que nuestras vidas se conviertan simplemente en lo que nosotros planeamos. Tremenda esta palabra, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos deseos, metas, pero ellas son simplemente metas humanas, terrenales, y llegan hasta un límite en un escenario terrenal. Pero lo que Dios ha predestinado para nosotros son cosas celestiales, son cosas para la eternidad, son cosas que involucran el reino de Dios. Por eso casi siempre que Dios comienza en nosotros un plan, lo primero que hace es derribar nuestros planes, nuestros sueños y nuestras metas, para empezar a darle a cabo a los planes y metas de Él. Yo sé que muchas veces cuesta poder entregar ciertas cosas que de momento nos apasionan y pensamos que es el todo de nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Y es allí donde comenzamos la batalla de la obediencia y de entender la voluntad de Dios. De hecho, vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo hace esa oración en Getsemaní, allí podemos ver que su mayor sacrificio fue en esa oración más que en la cruz, porque fue allí donde dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y es esto lo que cada uno de nosotros debemos de entender. Aprender a entender la voluntad, los planes de Dios, aunque vaya contrario a nuestro pensar, a nuestra voluntad y a nuestros planes. Nuestra mejor esperanza es saber que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los del hombre. Solo basta ver los ejemplos bíblicos que el Señor ha dejado plasmados para nosotros. Todos estos hombres de la antigüedad que fueron escogidos y que sus planes fueron cambiados por completo. Moisés, hijo de la hija del faraón, un príncipe de una de las naciones más grandes de aquel entonces, Egipto. Y dice la palabra que por la fe Moisés renunció a ser hijo de la hija del faraón para estar en el desierto, en campamentos y dirigir un pueblo difícil. A todo esto nos lleva a entender los planes de Dios. Abraham, con su padre, un hombre que tenía un buen estatus social y económico, y simplemente Dios le dijo: muévete porque te llevaré a otra tierra. Sus planes cambiaron por completo. Ahora, cuando nosotros desde este panorama vemos todo lo que Dios hizo con estos varones, nos damos cuenta que verdaderamente valió la pena haber tomado ese tipo de decisiones en su momento. Dios deparó para Abraham una gran nación con una heredad, con una promesa de bendecir las naciones de la tierra. Moisés, un hombre que sabemos por la palabra que ocupa un grado importante en el reino de los cielos, tanto así que cuando Jesús subió al monte y se transfiguró, allí apareció con él Elías y Moisés, demostrando con esto la palabra de Dios, que Moisés en el reino de los cielos es un hombre con una posición elevada. Ahora preguntamos, ¿será que era mejor seguir siendo príncipe de una nación que prontamente iba a ser derribada? ¿O estando ahorita en el reino de Dios por la eternidad y ocupando un grado importante en el reino de los cielos? Por supuesto que ahora está mejor que estando como príncipe en Egipto con un grado terrenal y una vida finita. ¿No creen ustedes que Moisés, por haber tomado este tipo de decisión, fue a lo mejor avergonzado
por los mismos príncipes de Egipto. El mismo Abraham seguramente fue tratado de loco por sus familiares. Ahora, cada uno de nosotros a lo mejor somos despreciados por la sociedad. A veces somos poco para muchos, pero para Dios somos importantes. Y me encanta esta historia porque nos muestra y nos ejemplifica un poco lo que el Padre ha hecho con nosotros. Nos ha dado la importancia que a lo mejor nosotros no sabíamos que teníamos y que el mundo desconoce. Y es que cuando el Señor dijo, de tal manera he amado al mundo que he entregado a mi Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Preguntamos por qué Dios hizo un sacrificio tan enorme por nosotros. ¿Acaso quiénes somos nosotros para que Dios haya hecho tan grande muestra de amor? Esto nos lleva a reflexionar y a entender a través de esta historia que Dios ha visto en nosotros algo que nadie había podido ver. Al enviar a su Hijo, nos está demostrando a nosotros el verdadero valor que tenemos. Valemos la sangre del Hijo de Dios. Él pagó en aquella cruz por nosotros y con su gracia nos sigue perfeccionando diariamente hasta hacernos su mayor obra de arte en nuestras vidas. Uno de los altos propósitos del enemigo, a través de sus cualidades como padre de mentira, como engañador, es llevar al hombre a que no pueda entender su verdadero valor, a que desprecie el valor de la sangre de Cristo, un valor insuperable, incalculable, valor que nos demuestra quiénes somos para Dios. Y es que somos su mejor obra de arte. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Espero que estas palabras hayan llegado a lo profundo de tu corazón, que hayan producido en ti una tremenda reflexión y enseñanza. Te bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies.